tardes, les saluda el docente Edwin Goyeneche, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. Nos encontramos con el profesor Eduardo Charri. Profe, bienvenido. Gracias, profe. El profe tiene una vasta experiencia, es licenciado en supervisión educativa, especialista en gerencia educativa, abogado de la Universidad Libre de Colombia, tiene 22 años de experiencia como rector en el sector oficial y 16 años de experiencia en el sector privado. Fue rector y fundador del Liceo Mixto en Barranquilla, ex rector del Liceo Rosselli en Bogotá. Tiene cargos como directivo en la vicepresidencia del de la Asociación de Colegios Privados. De la Asociación de Colegios Privados del Atlántico, ex rector del Colegio Agropecuario de Mingueo, La Guajira, coordinador académico en estos momentos de la institución educativa San Rafael de Albania y profesor universitario de la Universidad de Magdalena y la Universidad de La Guajira. Profe, un gusto. Gracias, profe. Profe, queremos que nos comentes un poco sobre la experiencia en cuanto a legislación educativa. Profe, Bueno, ¿considera usted que la situación de la legislación que reglamenta la educación actualmente en Colombia garantiza la prestación del servicio educativo como un derecho fundamental y universal? Profe, yo te agradezco mucho que me hayas tenido en cuenta para entablar un diálogo, un conversatorio sobre legislación educativa. Sí, hay una plena garantía de la legislación educativa tanto para el sector privado como para el sector oficial y pues por parte de nosotros los directivos docentes y de los docentes a nivel de todo el país. Sí, una garantía que a veces se desconozca esta legislación educativa, ya ese es otro asunto, pero ya los entes encargados del control en su aplicabilidad, ya ellos toman las medidas y los correctivos del caso. Pero sí está garantizado, profe. Listo, muchas gracias, profe. La Constitución y las leyes lo amparan, ¿no? Lógico, claro, sí. La Constitución establece una serie de derechos, una serie de derechos fundamentales, tanto para los jóvenes estudiantes como para las familias colombianas también, sí. Perfecto. Profe, ¿considera usted que la situación de la educación pública en Colombia necesita más leyes que la garanticen como un derecho, o las que existen son suficientes y solo es cuestión de ponerlas en práctica? Mira, a medida que nazca una nueva situación dentro del contexto social, se necesita de más leyes que reglamenten ese cambio en el contexto social. Pero yo siempre he considerado que las leyes actualmente existentes sí están garantizando lo fundamental es que se le dé cumplimiento, que cuando haya vulneración o desconocimiento de esa ley, se haga la aplicación de los correctivos necesarios precisamente para corregir, y disculpe la expresión, para corregir situaciones de vulnerabilidad y situaciones que de pronto son desconocidas por algunos sectores educativos. ¿Qué le cambiaríamos a la legislación educativa en estos momentos, profe? Lo fundamental que he considerado, es decir, que debe darse más publicidad a la legislación educativa. No es necesario que un padre de familia sea maestro para que conozca la legislación educativa. No es necesario, los derechos que le competen a la familia y los derechos que le competen a sus hijos. No es necesario, o sí es necesario porque el desconocimiento de la ley, profe, no es excusa para dejar de cumplir una norma existente. Te doy el caso de las actuales sentencias que ha dictado la Corte Constitucional a raíz de las acciones de tutela que han interpuesto los personeros municipales, que han interpuesto los jueces, sí, de la República, sí. Eso tiene que ser conocido, y si tienen que ser conocidos esas sentencias de la Corte para que precisamente las familias, las instituciones educativas puedan darle cumplimiento. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Qué le agregaría usted? ¿Qué elementos agregaría a la legislación educativa para garantizar la prestación del servicio? Eso que te acabo de repetir, la publicidad de la ley. Perfecto. El conocimiento de la ley es fundamental para darle cumplimiento, ¿verdad?
Yo digo que cada vez que cambie una circunstancia en el contexto social, debe surgir una nueva legislación y debe que no siga en vigencia la ley anterior. Profe, ¿qué ventajas tiene para los docentes conocer la legislación educativa? Muchas ventajas. Te comento que a nivel de las licenciaturas que se está dictando, que vienen desarrollando las universidades, muy poco se hace énfasis, ni muy poco se hace un estudio, o sea, una reglamentación como un área o una asignatura de la licenciatura que está haciendo el maestro. Yo he trabajado con las universidades de La Guajira, Universidad de Magdalena, haciendo tutorías con la Universidad de San Buenaventura de Medellín, y me ha tocado precisamente dictar todo lo referente a legislación educativa, porque simplemente la colocan de pronto como un área o una asignatura nueva, ¿verdad? O simplemente para... pero el maestro lo debe conocer. En materia de la práctica como tal, el ejercicio. Muy fundamental, perfecto. Muy fundamental que el maestro, porque conociendo una legislación educativa, yo creo que no le va a fallar a los padres de familia, no le va a fallar a la familia, no le va a fallar a los estudiantes. Te planteo el caso, pero fue el caso de la inclusión. La inclusión, por lo menos anteriormente. Muy importante. Anteriormente, profe, es decir, los niños con discapacidades especiales, tenían que ir a un centro especializado para que pudiera atender esa situación, un centro especial, pero ya el gobierno ha dicho no, los niños con discapacidades tienen que ir a la educación normal, pero a veces las instituciones, los maestros se abstienen. ¿Por qué? Primero por desconocimiento de la ley, y segundo por desconocimiento de cómo manejar a esos niños con discapacidades especiales. Profe, agradecido con usted por regalarnos este espacio muy importante y valioso sus aportes, y pues ojalá que siga contribuyendo a su experiencia a esta tarea tan buena. Profe, muy amable. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Buenas, nos encontramos con Alexandra Angarita Iguarán, psicóloga, tiflóloga, especialista en salud familiar, magíster en resolución de conflictos y mediación y doctora en educación. Señor, buenas, bienvenida. Coméntanos un poco sobre tu experiencia. Bueno, llevo 15 años de experiencia, alrededor de 3-4 años trabajé en la comisaría de familias, 5 años en el área organizacional, en la parte de talento humano, y de allí me he desempeñado como docente orientadora en la parte de educación. Actualmente soy líder en educación inclusiva y atención a la diversidad. Bueno, señor, muchas gracias. Vamos a trabajar un poquito sobre la legislación educativa y especialmente en aquella parte que corresponde a la atención a la población con discapacidades y con dificultades cognitivas, o personas que tengan, estudiantes que tengan una atención diferente. ¿Considera usted, señor, que las normas que están recientemente en la legislación educativa en Colombia dan garantías plenas para la atención a este tipo de poblaciones? Bueno, desde el 2017 se está implementando el decreto 1421 de educación inclusiva y atención a la diversidad. El decreto tiene 5 años para su implementación progresiva. Tal cual como está estipulado, podemos decir que sí da garantías para que el sistema educativo pueda dar respuesta a las necesidades de los estudiantes o a sus particularidades, entendiendo por esto lo que tiene que ver con la participación y la formación de todos los estudiantes, una educación de calidad. El decreto está planteado para su implementación en 5 años, que corresponde a una caracterización. Acorde a esa caracterización es que se van a hacer los planes de ajuste razonables. Tenemos que saber cuántos estudiantes y en qué condiciones están los estudiantes en la institución para poder desarrollar las estrategias, mirar cuáles son las barreras cognitivas, físicas, comunicativas, y acorde a eso sí las entidades territoriales van a realizar todo lo que se necesite en gestión para poder darle respuesta a estas necesidades. Perfecto. Señor, coméntanos un poco, ¿crees tú que haya que agregar algo en materia de legislación para garantizar la prestación del servicio, o lo que está es suficiente y simplemente necesita? En materia de legislación, el decreto da respuesta a las necesidades que a nivel educativo e incluso en la parte de salud se necesitan.
Ya lo demás va a depender de las entidades, en este caso de las secretarías de educación departamental, municipales, para que pongan en funcionalidad el decreto, que tiene que ver principalmente con la formación docente. Eso es algo que está en mora, porque el decreto salió, la Fundación Saldarriaga elaboraron un diplomado muy interesante, pero tuvo una cobertura muy baja. Incluso en los municipios donde se llevó a cabo el diplomado, el número de docentes. Entonces, la parte crítica en este momento está en la parte de formación al docente, para que el docente pueda realmente, que es el que está en el aula, dar respuestas a esas necesidades. En lo que es la parte de implementación y darle funcionalidad al decreto. Sí. Perfecto. Señor, muchísimas gracias. Que ojalá pues sigas trabajando y prestando este bonito servicio a la comunidad educativa. Bueno, muchas gracias. A usted, mi señor.